Ah, 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 Kena. De lo que vamos a hablar hoy es de qué significa Huitziltepec. Entonces, bueno, lo primero que les comparto es que cuando decidimos hacer el aula en este terreno, la hicimos precisamente aquí, después de buscar un lugar por allá, así como que se pensó en varios lugares, pero al final quedó aquí. Y la razón es porque cuando yo me paro aquí a dar clases, siempre veo de frente ese cerro que está ahí. Entonces esa es la intención de haber hecho el aula aquí, para que cada vez que estuviera uno aquí hablando, platicando, dando palabras, pues está uno de frente a ese cerro. Entonces bueno, con eso pues la primera idea es que Huitziltepec es ese cerro, así se llama, ¿no? Todos aquí lo conocen, los de Santa Cruz, los de aquí, pues es el cerro de Huitziltepec. Entonces por ahí empezamos, ¿no? Huitziltepec pues es ante todo un cerro. Kitoa. Tawa te chilisca, ayo te shneki pa mushaya nikita mushayo yawezi akianka kayawa no chipa tonali yo wali pa moyolo nani mukawa ashkete chekawa quality mati nani mone milis campo weliti yaki mukaki pakelisti ne shochit pilinki mukaki puro wisti no kiat kateki seko kolisti amashtiaka unka kwesi wistli Yeka shiwala ishpokat kampanane istok sateshketi aka mimatinane mitok tonati tatani tawakanke chaki nawanikilia walisia techelkaki walisia techelkaki kena tawa teshneki Cerro, nakwali lengua náhuatl, tenemos la palabra tepe, y eso es lo que significa, o así es como se dice cerro. Y de hecho en ese lenguaje de metáforas de la lengua náhuatl, de difracismos, podemos tener una expresión difracística como esta, que es in atl, in tepe. Entonces bueno, las expresiones difracísticas ya las hemos estudiado, ¿no? Son dos palabras que por separado significan cosas diferentes, o cada una su cosa, pero cuando las yuxtaponemos adquieren un significado más complejo. Entonces esta palabra solita significa agua, y esta palabra solita significa cerro, pero cuando decimos in atl, in teper, se yuxtaponen las dos y adquieren un sentido más profundo, es la comunidad, ¿saben? Entonces, como que no se puede pensar la vida sin el cerro y sin el agua, ¿no? Los dos son los que le dan vida y sentido a un pueblo. Entonces, bueno, esto es la expresión difracística, y entonces así es como se dice cerro, ¿no? Que viene de aquí, el Altepe, es pues un pueblo, ¿no? Una comunidad. Bueno, ¿cuándo lo nombraron Huitziltepec? La verdad es que quién sabe, no tenemos ni la más remota idea. Lo que sí sabemos es de este descubrimiento que vino a impactar en toda la región, el de la ciudad esta, de la antigua ciudad de Santo Nombre. Entonces, bueno, Santo Nombre le pusieron porque está en el ejido de Santo Nombre, pero en realidad dicen los arqueólogos que ni idea tienen de cómo se llamó eso alguna vez. Entonces, bueno, ya con las excavaciones, los descubrimientos que hicieron, le pusieron que, o calculan más o menos que la época de su apogeo es de hace 1500 años, o sea, del año 500 después de Cristo. Y también dicen que, bueno, y se puede ver claramente allá las pirámides que hay, su arquitectura, que tienen influencia teotihuacana. Entonces, en 1500 años se supone, había relaciones comerciales entre la gran metrópoli, la Teotihuacana antigua, hasta con aquí, ¿no? Bueno, con eso quiero decir que la historia de este lugar es antiquísima, es de hace siglos, ¿no? De hace más de 1000 años. Pues desde cuándo nombraron a este pueblo Huitziltepec, pues la verdad es que quién sabe, ¿no? Pero el cerro ha estado ahí, seguro. Entonces pensar que ese cerro ha sido testigo de toda esa historia, de cómo esas relaciones comerciales con Teotihuacán, políticas, económicas, sociales, religiosas, ¿qué pasó aquí? No sabemos nosotros, ¿no? Pero el cerro sí, ese ahí estaba parado observando, ¿no? Todo lo que está pasando. Entonces digo observando, pues dirán si el cerro no está vivo, pero es que en el pensamiento náhuatl decimos que el cerro sí está vivo, no es un ente. Entonces pues el cerro estuvo ahí como testigo
desde hace 1500 años. Luego, cuando cae Teotihuacán, viene otra nueva reconfiguración política aquí en los pueblos nahuas. Se fundan reinos, desaparecen reinos, llegan los mexicas, invaden todo este lugar. Todo eso lo estuvo viendo el cerro, ¿no? Llegan los españoles, la conquista, 300 años de colonia, pues ahí estaba el cerro, ¿no? Se viene la independencia, pasa, viene la revolución, ahí estaba el cerro, ¿no? Nuestros abuelos, de nosotros, los que ya somos adultos, nos platican historias de la Revolución Mexicana, ¿no? Cosas que pasaron aquí, precisamente aquí donde estamos, ¿no? Que se escondían en estas barrancas, que llegaban los bandoleros, que colgaban a un presidente municipal porque no les dio lo que querían en un izote camino precisamente allá. Entonces ese cerro pues ha sido testigo de toda nuestra historia, ¿no? No es poca cosa, creo, ¿no? Ha visto todo, la historia del ser humano aquí en esta pequeñita región que pues conocemos como la Mixteca Poblana, ¿no? Actualmente Huitziltepec, este nombre, de lo que estamos hablando, es un municipio. Entonces, el municipio de Huitziltepec actualmente tiene 3 comunidades. La cabecera municipal, que es Santa Clara, que es donde pasaron. La otra, que es allá adelante, Dolores Hidalgo. Y antes de llegar a Tepeyahualco hay otra comunidad que pertenece al municipio de Huitziltepec, que se llama Santana Cuapan. Entonces, esa es la entidad política que se llama Huitziltepec. Es de finales del siglo XIX. Y bueno, ese es el Huitziltepec, pero también hay otro pueblo que se llama Huitziltepec. Entonces aquí la cabecera municipal se llama Santa Clara Huitziltepec, pero el pueblo que está pegadito ahí al cerro, ese se llama Santa Cruz Huitziltepec, y no pertenece al municipio de Huitziltepec, ese pertenece a otro municipio, al de Molcajá. Entonces, bueno, actualmente ahí está el cerrito nuestro cerro, y hay 2 pueblos que tienen ese nombre, Santa Clara Huitziltepec, Santa Cruz Huitziltepec, ¿no? Pues de lo que sí estamos seguros es que el nombre, no sabemos quién se lo puso, no sabemos hace cuánto tiempo exactamente, cuántos siglos tiene que le pusieron el nombre de Huitziltepec, pero lo que sí sabemos es que es náhuatl, pertenece o viene de la lengua náhuatl. Entonces, bueno, acerca del náhuatl, creo, bueno, nada más comento que es de esas lenguas que son como, ¿cómo se diría? Como un prodigio de ingeniería lingüística. Porque lo que hacen este tipo de lenguas es que toman las raíces de las palabras y las van juntando y se van creando nuevos conceptos. Entonces no son palabrotas, o mejor dicho, no son muchas palabras juntas, ¿no? Son nuevos conceptos que van apareciendo pues, con la unión de esas palabras. Entonces, lenguas que hacen eso pues son, por ejemplo, el griego antiguo. Entonces ya ven que ahí tenemos esas palabras como democracia, ¿no? Juntamos demos, kratos, se juntan y ahora ya tenemos un nuevo concepto, ¿no? La democracia, el poder del pueblo. O en alemán, ¿no? El alemán clásico, todo el siglo XIX, los grandes filósofos, ¿no? Ya Marx, todos ellos. El alemán también funciona así. Juntamos las raíces de las palabras y tenemos conceptos nuevos, ¿no? Por ejemplo, Klassenkämpfen, es una sola palabra, ¿no? Pero es la lucha de clases, ¿no? Es un concepto que utiliza Marx, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de lenguas que hacen eso, no todas, ¿no? Bueno, pues el náhuatl es una de ellas. Tiene esa característica de que juntamos las raíces de las palabras y pues se van formando conceptos nuevos. Entonces, bueno, de eso nada más quiero dar 2 ejemplos de esta forma de juntar raíces. Uno va a ser este. Entonces, si se dan cuenta, es un palabrón, ¿no? Tiene un montón de letras, de sílabas. ¿Cuántas? Quién sabe, como 15 o por ahí va, ¿no? Bueno, las podemos contar. Bueno, pero esta es una sola palabra. No es invención mía, aparece en el Manifiesto Zapatista de náhuatl, el que firmó Emiliano Zapata en abril de 1918. Ahí aparece, bueno, son 2 manifiestos. Uno dirigido a la división de Domingo Arenas, otro a los pueblos de Tlaxcala. Pero aparece esta palabra tan bonita. Es todo un concepto en náhuatl, ¿no? Netehualo anime tlatzintlaneca. La podemos descomponer y salen hartas palabras, ¿no? Pero para no enredarnos diremos que básicamente está formada de 2 ideas, esta y esta, ¿no? Esta es el gentilicio, o sea, cuando una persona decimos, tú eres de Tepeaca, entonces ¿qué eres? Tepeaquense, ¿no?
esa terminación que le damos. Eres de Puebla, eres poblano. Bueno, aquí está un gentilicio. ¿De quién? De abajo. Entonces aquí está haciendo referencia de las personas que vienen de abajo, o sea, del pobre, del desposeído, del jodido. Ese es el Tlatzintlaneca, es el que viene de allá abajo, ¿no? Es originario de ahí. Y la otra palabra se compone de la acción de aventar piedras. El que avienta piedras, la persona que avienta piedras en plural. Entonces son un montón de palabras, pero lo que quiere decir aquellas personas que vienen de abajo y que avientan piedras. Es como se dice luchar en náhuatl. Más o menos piensen ustedes como Palestina. Los palestinos que salen a la calle y toman una piedra y la avientan con el tanque gringo. No es acción de aventar una piedra al que te oprime. Es esta idea, Netehualanime. Son las personas que agarran piedras y las avientan. ¿Y de dónde vienen? De allá abajo, ¿no? Es toda una concepción aquí, ¿no? Esta palabra, pero bueno, existe y aparece así en el Manifiesto Zapatista en Náhuatl. Otra. Pues se dan cuenta que también es otra palabrota, ¿no? Pero es una sola, es un concepto. Esta pertenece a textos del siglo XVI, precisamente a cantares mexicanos cuicapeucarios, Ayaucosamalotoname Yotimani. Quiere decir irradiar luz, así como reverberar luz, pero con los tonos del arco iris. Y aparece así tal cual la palabra, ¿no? Entonces, bueno, espero que estas den un ejemplo de lo que les digo, ¿no? De cómo funciona la lengua náhuatl. Voy juntando los raíces, formo palabras cada vez más grandes, más amplias y con un significado más complejo. Me refiero ahora sí a los nombres de los pueblos, porque así pasa con los nombres de los pueblos. No son palabras separadas, ¿no? Sino que se juntan las raíces y se le da un nombre, ¿no? Entonces, bueno, en náhuatl, pues, esto de nombrar las cosas, pues tiene su chiste, ¿no? Porque hay que observar, en el caso del pueblo hay que observar la región, hay que observar el clima, hay que observar las características geográficas, hay que observar qué lo hace especial eso, y entonces el nombre en náhuatl dice, así se va a llamar, ¿no? Entonces, bueno, como ejemplo de esta construcción de nombres de pueblos, pues tienen esta, que pues todos conocen, ¿no? Es muy sencilla la palabra, es un pueblo actual, Tecali. Entonces aquí sus raíces son Te, que significa piedra, y Cali, que es casa, ¿no? Entonces, bueno, el significado ya lo deducen, ¿no? Ahí hay casas o casa de piedra, ¿no? Otro nombre así muy fácil de entender, porque sus raíces son sencillas, es Tochtepec. Nada más tiene 3 raíces. Tochtli, Tepet y la terminación K al final, ¿no? Que le da el sentido de en, ese lugar de, ¿no? Entonces, bueno, este está sencillo. Tochtepec, pues ya saben, el Tochtli, el conejo, Tepet, el cerro, en el cerro del conejo, ¿no? Entonces algo vieron ahí hay un cerrito y seguro había muchos conejos, observaron y dijeron, bueno, pues este es Tochtepec. Y otro pueblo, que es de por acá, bueno, pertenece al municipio de Huitziltepec, es Coapan. También está bien bonito el nombre, bien sencillo, ¿no? Porque sus raíces son Coat, Atl y Pan. Coat, pues ya saben que es serpiente, víbora. El Atl, pues lo vimos ahorita, ¿no? Es agua. Y el Apan, que está sobre, bueno, el Pan, que está sobre, ¿no? Entonces da la idea que es un agua, una superficie de agua en la que hay culebras, ¿no? Su glifo lo explica muy bien, lo dice muy bien. O sea, entonces, bueno, son nombres así. Entonces se dan cuenta cómo se van pegando las raíces de las palabras y entonces las juntamos y ya tenemos una sola palabra. En este caso nombres propios ya, ¿no? Tal cual. Nombres de pueblos. Bueno, y entonces en el caso del pueblo de aquí, de este municipio donde estamos, Huitziltepec, pues esto es su nombre, ¿no? Huitziltepec, pero ¿cuáles son las raíces, precisamente, de Huitziltepec? Bueno, entonces ahí habría un problemita, porque entonces tendríamos que ver quién es la raíz de Huitziltepec, ¿no? Entonces, si yo estoy seguro que la raíz de Tepet, de esta, es Tepet. Entonces lo que me queda es esto, Huitzil.
Pero entonces cabría preguntarme, bueno, esta es la raíz de Huitzil. ¿Qué es Huitzil en náhuatl? Entonces hay dos aproximaciones, ¿no? Una que Huitzil, vamos a ver si es que de ahí viene, hay una palabra en náhuatl que es Huitztli, ¿sale? Y esa significa espina. Se dan cuenta que se parece mucho, ¿no? O parece, ¿no? Ahí. Bueno, otra que también parecería que ahí se puede adecuar es Huitzili, que es el pajarito este chiquito, el colibrí. Tiene otros nombres, ¿no? Chuparrosa y... ¿qué otro? Chupamirto, ¿no? Bueno, tiene varios nombres, pero en náhuatl se llama el Huitzitzili, o Huitzitzilin, mejor dicho, ¿no? El Huitzitzilin. Entonces, bueno, se dan cuenta que estas dos palabras parece que se acercan a esta, pero ninguna es, ¿sale? Esta es Huitztli. Su raíz de Huitztli es Huitz. Entonces, si esta fuera la raíz, el pueblo, este municipio, esta comunidad, debería llamarse Huitztepec. Bueno, de esta raíz, Huitzitzilin, su raíz es Huitzitzil. Hay un pueblo en el Estado de México que se llama Huitzitzilapan, que quiere decir sobre los colibríes, o sea que seguro ahí es un lugar donde hay harto colibrí anda volando, ¿no? Encontraron eso de característica muy propia. Bueno, si agarráramos la raíz de Huitzitzilin, que es Huitzitzil, entonces el nombre del pueblo debería decir Huitzitziltepec, pero tampoco es, ¿no? Porque es Huitziltepec. Entonces como que ninguna de las dos queda, ¿no? Bueno, aquí hay que considerar algo que es muy importante, la conquista española. Entonces con la conquista española, pues se viene gente de otro continente, de hecho de otra civilización, ¿no? Llega aquí otro mundo, el de la Europa cristiana occidental, bueno, pero para nuestro caso llegan los castellanos, ¿no? Principalmente, ¿no? Del reino de Castilla. Y bueno, ellos hablan su propio idioma. Entonces cuando ellos llegan aquí, pues se encuentran con que pues toda esta región se habla náhuatl. Entonces ya saben ustedes que todos los idiomas, a final de cuentas, son un conjunto de sonidos. Y esos conjuntos no son iguales de uno y a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del inglés, tiene sonidos que no existen en español, al menos no en español de México, ¿no? Aquí lo hemos visto en las clases de inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, en inglés checan que se dice three, el número 3, ¿no? Entonces, ese sonido, nosotros aquí en México no lo decimos, ¿no? En España sí lo dicen zapato, cerveza, gracias, pero aquí en México no. Entonces, cuando un mexicano quiere aprender inglés, pues algo no checa, ¿no? Porque él no tiene ese sonido. Entonces, cuando le dicen que diga el número 3, dice lo que más se parezca, ¿no? Dice tri, o free, o dri, pero no free. Bueno, pues eso pasa con las lenguas, ¿no? Cada una tiene su grupo de sonidos, y en este caso no era la excepción. El castellano tiene su conjunto de sonidos, el náhuatl su conjunto de sonidos, y no son los mismos. Entonces, bueno, eso lo que ocasionó es que los españoles, cuando llegan aquí, encuentran la lengua náhuatl, y en pocas palabras, pues no la pueden pronunciar, la pronuncian mal. Entonces el náhuatl pues se va corrompiendo poco a poco, ¿no? Con esa mala pronunciación. Entonces ejemplos hay varios, y creo que está bueno tomarlos en cuenta. Uno de ellos que a mí me parece de los mejores para ilustrar esto es Tepeyacac. Es el nombre de dos pueblos. Uno que está al norte de la Ciudad de México, bueno, de la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan hoy es parte de la Ciudad de México, donde está la Basílica de Guadalupe. Sabemos que el pueblo originalmente, antes de la conquista, se llamaba Tepeyacac, ¿sale? Y el otro pueblo es el de aquí, ¿no? Que está aquí cerca, ¿no? El que lo conocemos como Tepeac. Los dos se llamaban igual, ¿sale? Pero bueno, entonces chéquense cómo evolucionaron o cómo se corrompieron las dos palabras de diferente manera, siendo que es la misma, ¿no? Entonces a la que está allá en la Ciudad de México actualmente le decimos Tepeyac. ¿Qué fue lo que pasó? Tepeyac. Se comieron esta sílaba allá en el altiplano central. Entonces en lugar de decir Tepeyacac, dicen Tepeyac, ¿sale? Esta desapareció, porque pues a lo mejor era difícil de pronunciar para los españoles estos composición de sonidos, lo que sea, ¿no?
Bueno, y el otro nombre es el de aquí, del pueblo que está aquí cerca, Tepeaca. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Tepeyacac, Tepeaca. Desapareció este sonido y el final, ¿sale? Y entonces en lugar de decir Tepeyacac, decimos Tepeaca. Y ya no pronunciamos la C. Entonces, bueno, este me parece interesante porque es del mismo pueblo y tiene dos pronunciaciones actualmente diferentes. Tepeyacac en náhuatl original, Tepeaca, ¿sale? Pero bueno, no son los únicos. Había otro señorío en la época que se llamaba Cuauhnáhuac, que actualmente está en el estado de Morelos. Entonces, alguien que es originario de Cuauhnáhuac, en náhuatl se le dice Cuauhnahuaca. Si alguien es originario de México, es mexica, ¿no? Y así, ¿no? La terminación se va dando aquí con la K. Entonces, alguien que era de Cuauhnáhuac era Cuauhnahuaca. Y los españoles escucharon eso, ¿no? El Cuauhnahuaca. Y entonces ellos pronunciaron esto como Cuernavaca. Pues se dan cuenta del cambio tan grande que tuvo la palabra. El náhuatl original de hace 500 años es Cuauhnáhuac, o la gente que es de ahí, Cuauhnahuaca, y bueno, los españoles ya la nombraron Cuauhnáhuac, que diga Cuernavaca. Bueno, eso pasó con esa palabra. Hay otro caso que es este, el reino de Tlacopan, que estuvo en la Triple Alianza con Tenochtitlan, México, Tenochtitlan y Texcoco, pasó en el español como Tacuba. Entonces se dan cuenta que igual cambió la pronunciación. En náhuatl ni siquiera existe el sonido D, pero en lugar de Tlacopan pasó a Tacuba, ¿sale? Y bueno, hay muchos nombres así, de muchas regiones, pero para ser más concretos, de aquí cerquita nuestro vecino, actualmente en nuestro municipio vecino se llama, le decimos Molcajá, pero todavía mi abuela, Felipa Robles, nahuablante, ella cuando se refería a Molcajá no decía Molcajá, decía Molcachac. Todavía ella lo pronunciaba como se pronunciaba originalmente, el Molcachac. Y hoy le decimos Molcajá, ¿sale? Entonces, con estos ejemplos creo que queda claro eso que les digo, ¿no? Cómo las palabras originales, los nombres originales de los pueblos en náhuatl, por la influencia del castellano, fueron deformándose, cambiando, ¿no? Y bueno, entonces pensamos que eso pasó con el nombre precisamente de nuestro pueblo, el Huitziltepec. Entonces, miren, aquí lo que pensamos es que el nombre original del pueblo era este, ¿sale? Este era el nombre original del pueblo, el Huitziltepec. Y lo que pasó en nuestro caso es este sonido T desapareció, ¿sale? Y entonces decimos Huitziltepec. Eso creo que se le conoce como metaplasmo. Se comió uno este sonido, ¿no? Como pasó aquí con otros, ¿no? Se comió uno el TL, el T. Y entonces en lugar de decir Huitziltepec, pues actualmente decimos Huitziltepec. Entonces, si este es el nombre original del pueblo, entonces efectivamente su raíz sí sería Huitzli, pero le falta otra palabra, que sería Tliltic, que sería Tepet, la otra, y la terminación. Si tomamos las raíces de estas palabras, tendríamos Huitz, tendríamos Tlil y Tepe, y ahí está el nombre del pueblo, ¿no? Huitz, Tlil, Tepe. ¿Qué significa? Bueno, Huitzli ya vimos, ¿no? Es espina, así se dice, bueno, espina así grandecita. Las espinas chiquitas de las nopales son los ajuates, ¿no? También así se dice en náhuatl. Tliltic viene de tlili. Tlili es el color negro, y el adjetivo, o sea, algo que es negro, que tiene esa característica de ser negro, ya como adjetivo, pues en náhuatl se dice Tliltic. Entonces así ya tendríamos el nombre del pueblo, que es en el cerro de las negras espinas, si lo vamos entendiendo de aquí para acá, ¿no? Pues sería el nombre de nuestro pueblo, ¿sale? Entonces aquí hay una cosa, a final de cuentas, si este es el nombre correcto de nuestro pueblo, Huitziltepec,
hoy le decimos Huitziltepec. Pero bueno, aún considerando que este es el nombre correcto del pueblo, aquí hay otro detalle. Estas letras del alfabeto latino, pues son por completo ajenas al náhuatl. Estas letras pues son del alfabeto que usaron los romanos hace 2000 años. Los pueblos de Europa lo adoptaron cada quien a su modo, ¿no? En Francia de un modo, los franceses, los italianos, los castellanos, y así cada uno, ¿no? Los alemanes, ¿no? Entonces Europa occidental usa este alfabeto, ¿no? Pero esto es ajeno al náhuatl. Entonces hoy pues lo escribimos así, con ese tipo de alfabeto. Entonces, bueno, aquí tengo unos ejemplos de otros sistemas de escritura, porque bueno, creo que debe quedar claro que aquí se tenía un sistema de escritura propio. Entonces, bueno, que lo tienen aquí, no sé si alguien lo identifica qué es, pero es otro alfabeto, es otro sistema de escribir, que se usa actualmente en el mundo, ¿no? Griego, ¿sale? Italiano, que es el alfabeto latino también, pero se usan las mismas letras, pero para otro idioma. Alemán, que también usa el alfabeto latino, pero tiene sus propias reglas para leerlo. Ruso, ¿vale? Tiene otras letras, ¿no? Bien diferentes a nuestro alfabeto, pero pues ellos lo usan. Que es de uno de la India, es otra manera de escribir también. Que se ve bien diferente, ¿no? A lo que conocemos, coreano. El árabe, muchos millones de personas piensan, escriben, leen en árabe. Y que es el idioma que más se habla en todo el planeta Tierra, ¿no? El chino. ¿Vale? Entonces, pues es uno de un idioma hablado por muchísima gente. Básicamente, aquí mi comentario sería de la idea de escribir, pero como que dos ideas diferentes, ¿no? Entonces, por un lado está que es el chino, que a final de cuentas representa una idea, ¿sale? Ustedes han escuchado que los niños en China tienen que aprender miles de palabras, ¿no? Cuando son de 5, de 10 años, así 1000, 2000, 5000 palabras, porque cada palabra pues tiene su forma de escribirse. Entonces aprender en chino pues es aprender un montón de signos, ¿no? De cosas así, ¿no? Esta es nada más una palabra. La otra idea son los alfabetos fonéticos. El árabe es un poco, bueno, más bien es fonético, ¿no? Cada una de estas, bueno, se lee de acá para acá, pero cada una de estas representa un sonido y se van juntando, como el alfabeto latino, ¿no? Así que digo O, So, Matli. Cada signo, grafía, representa un sonido y se van juntando, ¿no? Bueno, esta forma de escribir es bien diferente por completo pero la idea es la misma, ¿no? Se van juntando los sonidos y se escribe. Entonces, bueno, básicamente tendríamos esos dos sistemas de escritura, el de las ideas y el de los sonidos. La de los sonidos, pues ahí entrarían otros también, ¿no? Yo no diría así en términos de que cuál es mejor o cuál es peor, o lo que sea, ¿no? Más bien lo que yo diría es que son diferentes, tienen sus ventajas y sus desventajas. Doy un ejemplo. Por ejemplo, imagínense ustedes que yo escribo esto. Esto lo entiende alguien que habla inglés, ¿no? Lo ve y dice zu. Un alemán lo ve y dice zwei. Un italiano dice due. Alguien que habla castellano dice dos. Alguien que habla náhuatl y lo ve dice ome. Y si un chino lo ve, dice dos en chino. ¿Se dan cuenta de la ventaja que tiene la idea? Esto no representa sonidos. Es un concepto, ¿no? Una abstracción que es dos cosas, ¿no? Y eso lo puede pensar quien sea, un árabe, un chino, un ruso, lo que sea. Pero se dan cuenta que si escribo esto, entonces lo podrían entender muchísimas gentes que hablan lenguas diferentes. Este signo, ¿no? Esta idea, el 2. Pero esta que es fonética, se reduce nada más a los que hablan castellano. Porque si lo lee alguien que habla castellano, lo lee y dice dos, y entonces en su cabeza dice, dos. Pero un alemán puede leer esto porque es alfabeto latino. Dice dos, pero no sabe qué significa, se queda vacía la idea, ¿no? Y alguien que habla inglés y no habla castellano igual lo puede leer, ¿no? Dirá those. Pero dirá, ¿qué significa eso? ¿Quién sabe, no? Entonces también tiene sus limitantes la forma de escribir del alfabeto fonético, ¿no? Si no lo conoces, entonces se limita a tu lengua. Y esta se amplía más todavía, ¿no? Y bueno, la cosa es que aquí en Mesoamérica no había un solo sistema para escribir, había varios, ¿no?
Creo que los más conocidos son el de los mayas, que es por completo diferente al de los nahuas, y pasando por ahí entre los de la Mixteca, ¿no? De Oaxaca. Es otra manera de escribir. Hay códices todavía actualmente en museos que nos permiten ver cómo eran esos sistemas de escritura. Entonces no había aquí un solo sistema de escritura, sino que había varios, ¿no? Y aún el náhuatl, que tuvo su propio sistema de escritura, no era totalmente homogéneo, como hoy pensamos que existía un país náhuatl. No hay tal cosa, ¿no? Acuérdense que cuando llegan aquí los españoles hay naciones nahuas, ¿no? Algunas de ellas están encontradas, son enemigas, están en pelea, están sojuzgadas y todo eso, ¿no? Entonces la lengua náhuatl también tiene su forma de escribir y de hablar en las diferentes regiones, aún antes de la conquista, ¿no? Y sin extenderme mucho sobre eso, pues entonces la idea es que esta palabra, Huitziltepec, que decimos es el nombre correcto de este pueblo, pero que hoy ya no pronunciamos bien, cometemos un metaplasmo y nos comemos la TL, también tenía una forma de escribirse, y no era esta, con el alfabeto latino. Entonces, chéquense, eso lo hice especialmente para el día de hoy. Esta, pues no es una pintura, es una palabra, se lee, ¿no? Es una palabra que lo que dice es exactamente esto. Entonces, chéquense que son dos sistemas de escritura por completo diferentes. Esta, que pues son rayas, curvas, bolitas y todo eso, y este es un sistema de escritura que comprende colores, imágenes, ¿no? Entonces aquí está el glifo para espina, Huitzli, el fondo de la espina indica su color, Tliltic, esto está aquí adentro, ¿no? Que significa que él, y el tepet es esto que parece una campana verde, ¿sale? Entonces esto es una palabra, y se lee así, Huitzlitepec. Pero este sistema de escritura es del altiplano central, o sea, de allá por el Anáhuac, ¿no? De Azcapotzalco, Chalco, Iztapalapa, México, Tlatelolco, toda esa región. Este sistema de escritura es de esa región, y así es como conocemos el nombre del pueblo también. Entonces ustedes cuando llegan aquí al pueblo, pasan por la ermita, ven que ahí hay una parada, y hay una, ¿qué es? No sé, una especie como que de monumento, no sé cómo se llama exactamente, y está en medio este signo precisamente, este símbolo, o esta palabra, ¿no? Obviamente no está a colores porque está en piedra. Sin colores, la verdad es que en náhuatl no tiene mucho sentido la escritura, son necesarios los colores le dan sentido y significado a las palabras en náhuatl. Pero bueno, la cosa es que hacía color como se escribía en náhuatl de esa región. Esta es la palabra Huitzliltepec, ¿sale? Y este es más bonito todavía, porque es la misma palabra, Huitzliltepec, pero en el sistema de escritura de la Mixteca poblana. Entonces ya ustedes saben que hay un códice que es amplísimo, ¿no? Son 68 páginas. Este está en el Vaticano, el original, y sabemos que ese códice fue pintado aquí en la Mixteca poblana. Se conoce como el Códice Borgia a razón de su último poseedor, el cardenal Stefano Borgia. Y bueno, es el códice que nosotros hemos conocido más, ¿no? Nos hemos aproximado más a él. Entonces, en ese sistema de escritura del Códice Borgia, o sea, de la Mixteca poblana, esta es la palabra Huitzliltepec, ¿sale? Aquí está la espina, tiene su fondo negro, y aquí está el glifo, la palabra para decir cerro, pero en esta región, para escribir cerro. Entonces se dan cuenta, si son observadores, que se parecen, hay algo en lo que se parecen. Entonces yo estoy seguro que un tlacuilo de esta región podía leer esto sin problema, y un tlacuilo de esta región podía entender esto sin problema. Básicamente es la misma escritura, pero les digo, van cambiando detalles o algo. Por ejemplo, yo aquí lo que veo es que la base, esto, que es un símbolo del Zipactli, es sus colores del monstruo terrestre, son los mismos, ¿no? Y en el mismo orden, amarillo-rojo. La figura del cerro también es explícita, ¿no? Es un cerro lo que está ahí. La espina es diferente también en su escritura. Esta pues, está más picuda y esta no tanto, ¿no? Bueno, pero pues, ¿para qué les digo más? Ustedes lo pueden ver, son dos sistemas de escritura, pero de la misma lengua, del náhuatl. Este de esta región, esta de esta por allá del altiplano central, ¿sale? Y entonces, pues este es como se escribe Huitziltepec, en el Cerro de las Espinas Negras. Si quisiéramos cambiar el nombre del pueblo, por ejemplo, si a alguien se le ocurre cambiarlo por en el Cerro del Colibrí, tendríamos que quitar la espina negra
y poner ahí la cabecita de un colibrí. Y entonces el pueblo ya se llamaría Huitzitziltepec, ¿sale? Y se podría, ¿no? Pues se podría dibujar o escribir el nombre, pero pues lo que tenemos por conocido hoy es que nuestro pueblo originalmente es este, ¿no? El Huitzitziltepec, y pues es el cerro que está ahí enfrente, ¿no? Entonces, pues los antepasados le encontraron sus características así, ¿no? Un cerro que tiene espinas y que son de color oscuro, negro, ¿saben? Entonces, bueno, de nuestra parte es lo que decimos que significa el nombre de nuestro pueblo, Huitzitziltepec, y pues ahí quedaría. Bueno, pues órale, gracias. Walishia taskamati Tawateshneki Nakwali mati kena Wasantate chelkaki Walishia taskamati Ya, JZ, tú me dijiste que no me querías de tu cara, había una alarma me caía. A quien engañas cada día y noche, dentro del corazón yo me quedo y a nadie le dice reproche. Tú sabes bien que soy tu vida, donde íbamos dejamos alegrías, esa flor se secó, quedaron espinas, también dejaste enfermedades.